Viñetas eternas, secretos de una invasión. La historia completa de la historieta. Un repaso por todas las versiones y ediciones de la obra escrita por Oesterheld, narradas desde la mirada del héroe, con la voz de Federico de Liga. Guión e investigación de Ramiro Sononorio, máximo coleccionista de la historieta. Pero quizás el que resulte más comprensible sea el que me puso un filósofo de fines del siglo XXI, el Eternauta. Así me llamó para explicar mi condición de navegante de la eternidad, mi triste y desolada condición de peregrino de los siglos. Mis aventuras se cuentan en varias dimensiones y en infinitos mundos. Pero esta vez voy a contarte mi historia pocas veces narrada, mi existencia en las viñetas más diversas de este planeta. Mi viaje no solo fue en la dimensión temporal, también mi viaje lo realicé en la dimensión espacial. A través de mi relato, mi aventura viajó miles y miles de kilómetros por este mundo. Como una epopeya griega, en la voz de un cantor o en la pluma de un dramaturgo. Viajé conquistando tierras impensadas, pero lo hice bajo el lápiz de varios artistas y bajo las letras de grandes escritores, guionistas, editores y traductores. Todo comenzó en Buenos Aires en 1957, donde empezó la nevada, en aquel chalet del barrio de Vicente López. Aquella historia se presentaba de una forma muy particular, cuando yo, Juan Salvo, errante en los continuum, me hice presente en la casa del guionista y luego quien fuese mi gran amigo, Germán Oesterheld. Mi historia se revela por primera vez el 4 de septiembre de 1957, en el suplemento semanal de la revista Hora Cero, con un promedio de 3 a 5 páginas por entrega. La historia se destacaba entre las ficciones nacionales más diversas. Recuerdo que la viñeta inicial anunciaba una cita con el futuro, memorias de un navegante del porvenir. La historia fue plasmada en formato de historieta, con dibujos de un gran maestro y también gran amigo, Solano López. El relato comenzó recordando aquel último partido de truco con amigos en mi casa de Vicente López. Recuerdo la voz inconfundible de Favalli, el viejo Polsky, el sonido de la radio, Elena, Martita, y después el silencio, la muerte, la nevada matando todo a su paso. ¿Estábamos aislados del resto del mundo? ¿Nuestra casa era una isla? ¿Éramos como Robinson Crusoe? Recuerdo que aquellas preguntas impactaron en Germán, quien las utilizó como premisas de la historieta. El éxito de mi relato fue inmediato. La invasión en formato historieta presentaba etapas, con distintas batallas e invasores. Las esferas de fuego, los cascarudos gigantes, los manos, los hombres robots, las visiones, los burgos y los verdaderos villanos, los sellos. Mi historia tenía un sentido narrativo único de la mano de Germán. En 1958, el número 1 de Hora Cero extrasemanal de Editorial Frontera presentó la historieta en formato breve. En 1961, la editorial Emilio Ramírez reeditaba la historia en 3 tomos. Pero no todo era historieta. También había narrativa y episodios novelados. Sí, pocos lo saben. En 1962, la editorial de Ramírez editó una revista titulada El Eternauta, que empezó con la numeración 4 y terminó en el número 15, con historias mías que hoy son casi inéditas. Relatos de ciencia ficción de distintos mundos y tramas que completaban parte de la invasión. Incluso hay relatos que ya no recuerdo. Hubo varios relatos del universo Eternauta en aquella época que hoy están perdidos en el tiempo. Por ejemplo, uno que recuerdo editado en 1965, en la revista Géminis, donde Germán nombra a los manos en un relato fuera de la invasión, titulado Una muerte. Finalmente, en 1969, habría un cambio en mi historia. Germán reescribiría la aventura para la revista Gente.
ahora dibujada por otro gran artista, Alberto Breccia. Fue una versión acotada de La Gran Invasión. Este relato dio pie a una adaptación inédita. Germán, junto a Lito Fernández, crearon otra adaptación de mi historia, ambientada en la ciudad de La Plata, pero que nunca fue terminada. Solo sobrevivieron pocas páginas de aquel proyecto. Pero vendrían cosas increíbles. 1975 fue un año especial, porque Ediciones Record editó un tomo de tapa dura con la historieta original, y luego también fascículos semanales con diseños de tapa de Solano López. Una edición de lujo. Al año siguiente, 1976, comenzó a escribirse la segunda parte de mi aventura. Esta vez, un relato vivido junto a Germán. Sí, como escuchan, Eternauta segunda parte era un hecho. El libro de oro de la revista Scorpio lanzaba la nueva aventura. Pero vendrían tiempos muy oscuros. En 1977, Editorial Record reeditaba El Eternauta, pero la edición empieza a tener problemas en su difusión. Germán, quien había escapado a la invasión y sobrevivido a los manos, ahora estaba atrapado. Los sellos parecían tener nuevos planes en nuestro país. Una cruel y mortal dictadura. En 1981, Editorial Record reedita El Eternauta primera y segunda parte, en un total de 17 fascículos. Esta vez mi historia se visualiza a todo color gracias al colorista Luis Parmigiani. Ese mismo año, la revista Scorpio número 75 de Editorial Record comienza a serializar una tercera parte de mi aventura. El Eternauta, tercera parte. Esta tercera parte ya no contaba con los guiones de Germán, tampoco con los dibujos de Solano, quien solo se dedicó a realizar bocetos y las expresiones de los rostros de los personajes principales. De una vez por todas, revelaré el secreto detrás de esta obra de 24 episodios. El guión fue escrito por Alberto Ongano, y los dibujos fueron de Oswald, Mario Morjaín y Carlos Meglia. Viñetas increíbles que adaptaban a la perfección mis escapes en otras dimensiones. En 1982, Ediciones de la Urraca edita El Eternauta 2, con dibujos de Breccia, en un especial de libros de la revista Humor. Ese mismo año, Solano López y Sergio Kern crean El Perro Llamador, una saga protagonizada por mí, con una narrativa pensada para 4 episodios, hoy contenido inédito e incunable. Y en 1983, Record edita El Eternauta segunda parte en un tomo de tapa blanca, con viñetas a todo color. Ahora la primera y segunda parte dejaban de ser solo historietas en blanco y negro. Mi imagen era más real. Para 1985, el libro de la revista Fierro número 1, Ediciones de la Urraca, lanza la historia corta de mis aventuras clásicas. En 1992, durante una mudanza, los integrantes de la Editorial Record encuentran un manuscrito de Germán Oesterheld sobre la tercera parte de nuestra historia. Tras el hallazgo, el equipo integrado por Alfredo Flores y Andrés Páez empiezan a dibujar y escribir, pero la editorial da de baja el proyecto. Era otra historia que había contado, y sé que algún día se podrá recuperar. Ese mismo año, la revista Scorpio número 200 reedita El Eternauta segunda parte en 18 entregas. Al año siguiente, 1993, Ediciones Record reedita las 3 partes de mi historia, en 26 fascículos, que luego serían editados en 3 tomos de tapa dura. Una colección de las más conocidas por fanáticos y coleccionistas. En 1994, mi amigo Solano López empieza a soñar con el regreso de mis aventuras y comienza a bocetar varios proyectos junto a Ricardo Barreiro, Jorge Morjaín, Pablo Maistegui y Juan Sasturain. La secuela, titulada La Vencida, es el proyecto que más avanza, pero no llega a concretarse. En 1996, Ediciones Coligüe edita los episodios novelados y el cuento Una muerte, escritos por Germán, en una colección inédita de 5 libros. Eran relatos apasionantes, con un final diferente de la invasión, vivido en otras de mis dimensiones. En 1997, en la revista Nueva, aparece El Eternauta, el mundo arrepentido, una historia que se basa en mis múltiples viajes. Y en 1999 se publica El Eternauta, Odio Cósmico,
Una aventura que tuvo una amplia gama de tramas y que estableció el multiverso de mi personaje. El Eternauta en sus viajes tras la invasión tenía mucho para contar. Nacía el universo Eternauta. En el año 2001 comienza un nuevo viaje. El relato cruza fronteras y comienza a editarse en otros países. La revista italiana Lancio Story comienza la edición de 9 entregas de la saga El Eternauta, el regreso. Un relato escrito por Pablo Maistegui. Ese mismo año el diario Clarín incorpora en la edición de series de clásicos el relato original. La historia se hace masiva a nivel nacional y en los países de Latinoamérica. En el año 2003, El Eternauta, el regreso, es editado por Solano Ediciones. Primero en una colección de 9 comic books y luego en un tomo de tapa blanda. En el año 2004, la Biblioteca de la Historia, editada por Clarín, saca al mercado la primera y segunda parte de mis aventuras. Libros coleccionables que vuelven a poner la historia en manos de los jóvenes y en la biblioteca de muchos argentinos. En el año 2006 comienza a serializarse la saga de La búsqueda de Elena, escrita por Maistegui. En el año 2007, la editorial Do Editores publica nuevas reediciones por el 50 aniversario de la invasión. Ese mismo año sale esta pequeña historieta cuya trama es paralela a la de la primera parte y puede intercalarse en ella, titulada El Atajo, la batalla de la Biblioteca Nacional. Esta nueva trama fue publicada por la Biblioteca Nacional por el 30 aniversario de la desaparición física de Germán Oesterheld. Cuenta con guión de un gran escritor y divulgador de la literatura nacional, el maestro Juan Sasturain, y dibujos de Solano López. La historia se publicó en la revista Fierro número 10. A partir del año 2009, tras la muerte del presidente Néstor Kirchner, muchas agrupaciones políticas peronistas ligadas al kirchnerismo, como la Cámpora, utilizaron mi imagen ligada a la figura del expresidente y la fundieron en un personaje denominado el Nestornauta, que se difundió como graffiti y se utilizó como símbolo de esas agrupaciones. A veces esta figura se representó avanzando con la mano levantada y formando con los dedos la característica letra B. La viuda del querido Oesterheld apoyó el uso de mi imagen ligada al expresidente. Y algunas versiones cuentan que fue el propio Solano López quien regaló el dibujo. Elsa Oesterheld dijo que no le molestaba que se asocie la figura de Néstor Kirchner con la historieta de su marido desaparecido. Néstor era un loco fanático del Eternauta. Decía que le inspiraba ideas. Y así llegó el año 2010, donde salió El Eternauta, El perro llamador y otras historias, de la serie Universo Eternauta, escrito por Sergio Kern y dibujado por Solano López, Salvador Sanz, Cristian Mallea y Enrique Santana. Presenta mis historias de forma paralela y no pretende ser una continuación de otras partes de la saga. Algo que no recuerdo, pero que anhelo haya sucedido. Ese mismo año llegó El Eternauta, El regreso, El fin del mundo, serie del universo Eternauta, final de la saga El regreso. Cabe destacar que en esta historia revelo los motivos que tuvieron los ellos para atacar la Tierra, mientras que los manos hacen un éxodo a la Antártida, lugar que los ellos les han cedido por los servicios prestados durante la invasión. Salió a la venta en forma de comic book, dividido en 3 capítulos, de Historieteca y Do Editores. En el año 2016 se lanzó El manuscrito, de Historieteca y Do Editores, con guión de Marcelo Pulido y dibujos de José Mazzaroli. Cuenta la historia de mi amigo Germán, que escucha mi historia y debe frenar la invasión extraterrestre. La novela gráfica sigue los pasos del historietista perseguido por los manos y la policía hasta las Islas del Tigre, donde Oesterheld se ocultó en sus años de militancia. Este trabajo se publicó como homenaje a Germán al cumplirse 40 años del golpe de Estado en Argentina. La editorial, entiendo, que liberó el manuscrito en su sitio web. Para estas décadas las ediciones nacionales se podían ver en cada kiosco de revistas. En los 70, en los 80 e incluso en los años 90, mi historia era muy difícil de conseguir. El tiempo hacía justicia.
y la historia era leída en las escuelas y universidades de Argentina. Esto me llevó a empezar otros viajes. El Eternauta se abría camino hacia el mundo. Las editoriales del mundo se hacían eco de las nuevas historias, del universo expandido y también del interés que en cada país originaba mi relato de la invasión. Directores de cine europeos y de Hollywood comenzaron a hablar de mí. Incluso cómics de sagas de películas de ciencia ficción parecían hacerse eco de la invasión en Buenos Aires. Así fue como nació la edición portuguesa en Brasil, luego la edición mexicana. En el año 2012, la nueva versión italiana. En el año 2014, la nueva edición en España. En el año 2015, la versión francesa, con una calidad de hoja increíble y portadas con mucho arte. En ese mismo año, la edición alemana, griega y croata. Y la versión norteamericana, tanto original de Solano López como la versión 2 de Brescia. Ediciones que llegaron a tener mucha repercusión en varias ferias de cómics. Y también llegó en el año 2017 la edición en China y en 2018 la nueva edición en Rusia. Mi aventura sumaba idiomas y comenzaba a considerarse un relato universal. Ese mismo año, 2017, la edición tapa dura en Estados Unidos ganaba el premio más importante de la historieta mundial, el premio Eisner. Y no era la primera vez que estaba nominado. Al parecer, mi historia había cosechado innumerables premios alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las historietas más premiadas y considerada como una obra maestra. Una de las pocas historietas en narrar la épica desde la mirada del héroe colectivo. Y al parecer la invasión continúa, logrando un hito a nivel mundial. Las aventuras vividas por mí hoy en día se transformaron en nuevas viñetas, esta vez en storyboards para una serie. Pero eso es otra historia, que pronto verán. En fin, espero que mi visita haya servido para contar mis aventuras desde el lado de la historieta, para que también se ponga en valor a nuestros artistas de la ilustración, porque en verdad todas las viñetas son eternas. Son sueños plasmados en papel que cobran vida y viajan por el mundo, por el tiempo. Gracias por escuchar la historia de las viñetas eternas.